Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos. Hoy volvemos a centrarnos en Perú, que es un país al que este centro del Instituto Cervantes en Harvard University ha dedicado ya numerosos eventos y estudios también a lo largo de los años que lleva recorridos este centro. Hoy lo hacemos con un ilustre peruano que está durante este semestre aquí con una estancia como profesor visitante sponsorizado por el Observatorio en el Departamento de Historia del Arte y Arquitectura de Harvard University. Y quien se ha prestado gustoso a venir a hablarnos de un tema tan importante como el nacimiento y el desarrollo del patriotismo peruano desde una perspectiva sumamente atractiva, pues lo enfoca desde disciplinas diversas como la religión, la historia, la antropología y la pintura especialmente. Así que tengo el placer de recibir hoy aquí en el observatorio y de presentarles al reconocido antropólogo e historiador Ramón Mujica Pinilla, que realizó sus estudios de licenciatura en Antropología Histórica en el New College of Florida y un posgrado también en Antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido profesor de Antropología Religiosa, de Cosmología, de Etnografía Andina en diversas universidades del Perú y actualmente es profesor de Historia del Arte en la Universidad de San Marcos de Lima. El profesor Mujica está especializado en el arte virreinal peruano y los procesos culturales de hibridación y sincretismo religioso americanos y tiene numerosísimas publicaciones, mencionaré solo 2 o 3, como Ángeles apócrifos en la América virreinal o Rosa Limensis, mística política e iconografía en torno a la patrona de América. Fue también el coordinador y editor de los 2 volúmenes que se publicaron con patrocinio del Banco de Crédito del Perú con motivo del bicentenario de la independencia del Perú, con los títulos Arte Imperial Inca, sus orígenes y transformaciones desde la conquista hasta la independencia, y el segundo volumen, Forjando la Nación Peruana, el incaísmo y los idearios políticos de la República, siglos XVIII-XX. El profesor Mujica es además miembro de número de la Academia Nacional de la Historia de Perú y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina, y fue durante varios años director de la Biblioteca Nacional del Perú. Asimismo, ha sido patrono, ha formado parte del patronato del Instituto Cervantes, con lo cual ya tiene una relación con nosotros, y fue asesor y articulista de la importante exposición que se celebró en Madrid en 2008 y 2009, titulada Pintura de los Reinos, en el Palacio de Oriente y en el Museo del Prado. Así que les dejo con un gran especialista. Muchísimas gracias, Ramón, por aceptar nuestra invitación y te escuchamos con sumo interés y con mucha ilusión, además. Gracias. Bueno, ante todo agradecerte, Marta, por esta cordialísima invitación. Para mí es un honor infinito estar acá en el Instituto Cervantes, estar esta temporada en la Universidad de Harvard. Quiero agradecerle también a Felipe Pereda, que es el Fernando Sobel de Ayala Professor of Spanish Art en el Departamento de Arte y Arquitectura. Y nada, es un honor infinito poder compartir mis investigaciones con ustedes. En realidad, hace muchos años, en un importante estudio sobre los procesos iconológicos vinculados con el culto novohispano a Santa Rosa de Lima, la investigadora mexicana Elisa Vargas Lugo puntualizó textualmente, y la voy a citar: al parecer fue en México en donde la personalidad de la santa cobró el más alto significado social y político que se podía conceder en aquellas circunstancias. Posiblemente se inició en Nueva España lo que podría llamarse un culto político. El criollo novohispano, cuya naturaleza se encontraba en conflicto ontológico desde sus orígenes y más despierto políticamente que el criollo peruano, encontró en la imagen de Rosa la anhelada bandera que a socapa de la religión podía
representar sus más altos ideales. ¿Por qué los mexicanos tomaron como bandera a la estrella del Perú, cuando en su propia tierra había tenido lugar la portentosa, deslumbrante aparición de la soberana de los cielos en su advocación de Guadalupe? Hay que recordar, dice Vargas Lugo, que este culto que se convirtió en el acabado símbolo de nuestra nacionalidad fue perseguido y discutido durante muchos años, de tal manera que a lo largo del siglo XVII fue más conveniente exaltar el culto a Santa Rosa autorizado por la Santa Sede. A pesar de que el culto guadalupano fue siempre en aumento, en el siglo XVII intuitivamente prefirió volcarse en el culto rosista. Nadie podía censurar el encendido entusiasmo que despertó su devoción. Su imagen pobló los altares, apareció en el exterior de los templos y se fundaron conventos bajo esta advocación. Hasta ahí Vargas Lugo. No es mi intención polemizar aquí sobre si el criollo novohispano fue más despierto que el criollo peruano. Pero dado que la tesis de Vargas Lugo ha sido recogida por algunos americanistas, me parece importante hacer una serie de precisiones históricas e iconográficas que sin duda nos obligarán a replantear las interpretaciones y lecturas de la investigadora mexicana. A la postura de Vargas Lugo se ha sumado ahora la de David Brading. En su prólogo a su magistral The First America, The Spanish Monarchy, Creole Patriots and the Liberal State 1492-1866, el gran estudioso de la Universidad de Cambridge asevera que durante todo el virreinato, y lo cito entre comillas, los patriotas peruanos no ofrecieron ningún concepto o símbolo que hubiese servido para expresar la identidad común del imperio andino. Cierro comillas. Según él, la diferencia entre los criollos mexicanos que construyeron la capital de Nueva España sobre las ruinas de Tenochtitlán, los criollos peruanos y la nobleza inca propiciaron una rivalidad histórica y geográfica entre el Cusco y Lima, la capital costera del virreinato de Nueva Castilla. Y a causa de este divisionismo racial y geográfico, le fue imposible al virreinato peruano encontrar un emblema político-religioso integrador capaz de expresar la identidad común del imperio andino. El pequeño detalle es, ¿fue esto cierto? Para entender el asunto de los orígenes del culto rosista, es central empezar cotejando fechas. La noticia de la beatificación de Santa Rosa llegó a la Ciudad de México el 12 de febrero de 1668, por primera vez, con el arribo de 2 naos cargadas de azogue. El anuncio oficial de su culto lo hizo el corregidor don Diego de Salcedo Maldonado y Espejo en 1671. Y aunque en 1670 los dominicos de Oaxaca ya le habían dedicado fiestas, las hagiografías y ceremoniarios mexicanos rosistas datan fundamentalmente de finales del siglo XVII y XVIII, y tengo una lista larguísima de todos los que escribieron sobre este tema en esos 2 siglos. Por otro lado, mucho antes que se oficializara la devoción a Santa Rosa, no solo en México, sino en el Perú, los dominicos criollos y limeños ya estaban decididos a beatificarla. Cuando se le abre el proceso ordinario de beatificación en 1617, o sea, el mismo año que ella murió, se hace hincapié en el título mismo de su expediente que, y cito, la Benedicta Sor Rosa de Santa María era una criolla de esta ciudad de los reyes, cierro comillas. Y uno de los testigos del proceso, Antonio de la Vega Loaiza, confesor jesuita de Rosa, refiere que ella ya era venerada, entre comillas, como la santa criolla de toda esta insignia república.
Aquí doy, ¿no? Get it. Yo creo que aquí. Para pasar aquí. Aquí, vale. Ah, Ah, ¿no? Question remote control. Remote control. Aquí. No. Ahí, yo creo, ¿no? Sí. A ver, vamos a... Vamos a ir aquí. A ver, ¿qué viene? a ver, el experto. Move it on. Ahí Oh, está. there. Okay, yeah. Magic. I'm gonna close. Oh, okay, good. Okay. So where is it that I have to? Okay, and then again. So where is it that I? So if you click right here, it will select that script. But you don't have to. Now you can just press the arrows. Okay, Yeah, great. yeah, Yeah. sí, sí. Ok. Bueno, su entierro apoteósico así lo demostró y fue uno de los temas iconográficos más frecuentes en las series pintadas de su vida. Multitudes de gente llenaron plazas, calles y azoteas, y sin ser invitados al sepelio, todas las cofradías y comunidades religiosas de la ciudad se hicieron presentes, incluyendo a los representantes del cabildo de la iglesia metropolitana, que solo asistían al entierro de un arzobispo, y los magistrados y oidores de la Real Audiencia de Lima, que solo hacían acto de presencia ante la muerte de un virrey. En 1619, tan solo 2 años después de su fallecimiento, el arzobispo de Lima, Bartolomé Lobo Guerrero, decretó que las reliquias de Rosa se trasladasen en procesión solemne del convento a la iglesia de Santo Domingo con el fin de que éstas pudiesen ser veneradas públicamente. Se colocaron en un nicho cerca del altar mayor junto al boceto que el pintor manierista italiano residente en Lima, Argelino Medoro, hiciera de Rosa al verla muerta. La representó con corona de rosas, con la boca entreabierta y los ojos entornados, tal como había sido vista por las matronas, que pese a sus esfuerzos no pudieron cerrarle los párpados, un signo que sus biógrafos interpretaron como un vaticinio de la mirada eterna o patrocinio de la santa criolla sobre Lima. A los pocos años de morir, decía el cronista Antonio de Lorea, y lo cito, no había ninguno en la ciudad que se tuviese por devoto de su santa Rosa que no la tuviese pintada. Y el retrato de Medoro sirvió de modelo para todos los retratos posteriores que poco a poco le van a ir abriendo los ojos. Pese a ello, en 1624 su retrato y reliquias fueron retiradas de la iglesia donde estaban, generando la indignación de las hordas enardecidas de feligreses que forzaron su entrada al convento para verificar que allí se cuidaba su bendito cadáver y que los religiosos no lo habían robado para enviarlo a España y dejar, entre comillas, a su patria sin tan soberano tesoro, cierra comillas. Sucedía que el inquisidor de origen vasco, Andrés Juan Gaitán, había descubierto que al morir Rosa se había desatado en Lima una epidemia alumbradista de mujeres clarividentes. Unas eran malas imitadoras de la santa, otras eran beatas visionarias íntimas de ella. De hecho, hacia 1614, Rosa fue sometida por el Santo Oficio de la Inquisición a un examen de conciencia que durará 3 días y en el que intervino, tal como lo vemos en el lienzo, el doctor Juan del Castillo, vestido de negro. Los diálogos de la santa con este médico toledano de Salarrubias fueron tan definitivos para el proceso ordinario y apostólico de beatificación y canonización que ambos expedientes se aperturaron con la transcripción del examen de conciencia de Rosa. Paradójicamente, tras la muerte de Rosa, el propio doctor Castillo fue acusado de alumbradismo.
aquella herejía española condenada en 1525 y asociada con la espiritualidad laica o la herejía medieval del libre espíritu. Así lo demuestran las sorprendentes censuras que en 1624 el inquisidor jesuita Juan Muñoz lanzó contra 2 libros escritos por el doctor del Castillo y que di a conocer en mi libro Rosa Limensis. Según se sugiere, del Castillo, como intérprete alumbrado de Dios y en una vena profundamente escatológica, vinculaba la beatificación de la primera santa americana con el inicio de una edad de oro espiritual hispanoamericana. Su subida a los altares anunciaba la conversión al cristianismo del mundo andino y la llegada de un nuevo orden monárquico universal con el que se iniciaría la tercera edad del Espíritu Santo, vaticinada desde la Alta Edad Media por el abad calabrés Joaquín de Fiore. La espiritualidad mística de Santa Rosa era, por otro lado, esencialmente penitencial y eucarística. Su cabeza ceñía con una corona de plata con 99 púas, imitando la que usaba Santa Catalina de Siena. Llevaba una pesada cadena atada al cinto, como la que tenía el místico alemán San Enrique Susón. Se colgaba de una cruz para meditar en los sufrimientos de la pasión de Cristo y aspiraba a vivir exclusivamente de la hostia consagrada. Estas mortificaciones corporales no solo buscaban liberar el alma de la prisión del cuerpo, ayudaban también a expiar los pecados públicos en un clima social y político de profunda ansiedad escatológica. En el auto de fe celebrado en la Plaza Mayor de Lima el 21 de diciembre de 1625, las beatas, amigas de Rosa, fueron reconciliadas a la iglesia y muchas de las visiones imaginarias por las que habían sido encerradas en el calabozo sirvieron de base para la futura iconografía rosariana. Por dar un ejemplo, la noche que Rosa murió, Luisa Serrano, una de sus confidentes, la vio ingresar al cielo con un escuadrón de vírgenes, y la cito, que tenía todas en las manos palmas triunfales y coronas en su cabeza. Cierra comillas. Una temática que entremezclada con la de las 5 vírgenes prudentes de la parábola evangélica reaparecerá a finales del siglo XVII. Abierta la puerta del cielo sobre Lima, que está aquí abajo, Cristo y la Virgen salen al encuentro de las 5 vírgenes prudentes con sus lámparas encendidas. Rosa, doblemente coronada, preside el cortejo y es seguida por Santa Gertrudis la Magna, las mártires Santa Catalina de Alejandría y Santa Bárbara, y por Santa Teresa de Jesús, que es la última. El origen del criollismo rosariano está directamente relacionado con el universo visionario y simbólico de la santa limeña. En su calidad de mujer, decía Rosa, y como heredera de los estigmas de Eva, a las mujeres les estaba prohibida la predicación evangélica, pero nada impedía que ella tuviese visiones sobrenaturales, capaces de traducir las realidades sociopolíticas del Ande en alegorías religiosas que resaltaban su función predestinada como vocera de Dios. De hecho, durante sus fiestas de beatificación, en 1668, las visiones imaginarias de Rosa fueron pintadas y colocadas sobre los muros internos y externos de las iglesias de Lima, Madrid y Roma, entre otras ciudades. Pese a la tradición dieciochesca de representar a Rosa con el hábito blanquinegro dominico, ella jamás abandonó su situación de beata laica. Rosa murió a los 31 años y no contaba con la edad reglamentaria, que eran los 40 años, para profesar oficialmente como terciaria dominica.
Así lo advirtió la confidente de Rosa, doña María de Uzátegui, en el proceso ordinario de beatificación aperturado, como he dicho, en 1617. Esto podría explicar un hecho poco conocido. A los 20 años de edad, uno de sus confesores, el dominico limeño Alonso Velázquez, le impuso informalmente el hábito blanco catalino, no el negro que figura en esta imagen. Pero debajo de este, Rosa continuó llevando por sayal el hábito y el griñón franciscano, tal como puede corroborarse en algunos lienzos virreinales. El dato es fundamental, pues demuestra la incuestionable y poco advertida influencia que ejerció la tradición franciscana en la primera santa americana. Ahí se ve que tiene el hábito blanquinegro dominico y el griñón marrón franciscano. Con criterio histórico, los lienzos del pintor quiteño Laureano Dávila, que pintó a mediados del siglo XVIII y que estos cuadros ahora se encuentran en Santiago de Chile, vinculan muchos de los milagros de Santa Rosa con el mundo natural. Por las mañanas, los árboles y las plantas se inclinaban hacia ella para orarle al común Criador. Rosa, y se le ve allí encima, como San Francisco, cantaba a dúo con un ruiseñor posado en un árbol frente a su ventana. O, celoso el divino esposo del empeño con el que Rosa cuidaba sus albahacas, marchita las flores de su huerto para recordarle que él era la única flor en su camino espiritual. Sorprende en este contexto que el demonio, a quien Rosa llamaba el sarnoso, se le apareciera en la forma de mastín o perro devorador. En la iconografía cristiana, el fundador de su orden, Santo Domingo de Guzmán, estaba emblematizado en su calidad de guía espiritual como un perro que porta en la boca antorcha de luz. Los seguidores de Domingo se autodenominaban dominicos o dominicanes, los perros del Señor, a los que sus hábitos blanquinegros hacían referencia. ¿Por qué entonces se aparta Rosa de estas tradiciones simbólicas tan venerables? Fuera de los antiguos valores emblemáticos del Argos infernal, esta visión de Santa Rosa nos remite a una circunstancia específica de la conquista española. Estos perros, una mezcla de mastín y dogo, fueron introducidos al Perú como arma de guerra por los conquistadores. Aún a inicios del siglo XVII, seguían siendo utilizados para cazar indios o, una vez prisioneros, para aterrorizarlos y arrancarles confesiones. Por los años de 1550, uno de estos, apellidado El Bobo y perteneciente a Melchor Verdugo y Olivares, se comió vivo al hijo del curaca de Bambamarca. Rosa, al luchar con el demonio en la forma del mastín de los conquistadores y salir victoriosa, convertía su cuerpo en un ex voto humano. Asumía en carne propia el sufrimiento indígena y transformaba su batalla con el diablo en una metáfora criolla de redención espiritual. Aquí Santa Rosa concuerda con lo que aseguraba Fray Bartolomé de las Casas en la Historia de las Indias, a decir que el uso de perros para cazar indios era una invención del demonio y era contraria a las enseñanzas del Evangelio. Aquí, por primera vez, la misma demonología europea, empleada por los misioneros para satanizar la cultura visual andina, se revertía contra los conquistadores en un argumento moralizador lascasiano y de trasfondo criollista. Otra célebre visión de Rosa tenía profundos contenidos políticos. Cristo se le aparece como maestro de cantería para conducirla a un obraje que él dirige. Este oficio
exclusivo para hombres rudos o para indios andinos, obligados a los trabajos forzosos del régimen virreinal de la Mita, está ahora en manos de hermosas doncellas laicas, vestidas muy de gala y muy de fiesta. Puntualizaba su biógrafo alemán Leonardo Hansen en su Vita Mirabilis de 1664, y lo cito: cavaban montañas, cerraban mármoles, pulían jaspes, alisaban piedras, y para que las herramientas pudiesen vencer la dureza de los mármoles, ablandábalas ellas con repetidas lluvias de lágrimas. Hasta ahí la cita. Para los panegidistas de Rosa, esta visión de la iglesia indiana en vías de construcción convertía a Rosa en la mujer varonil vaticinada en los proverbios. Los duros mármoles pulidos con lágrimas eran los indios, y el Cristo cantero, el fundador de la nueva iglesia militante y pura, la iglesia criolla y mestiza reservada para el final de los tiempos. Hacia 1597, cuando Rosa era una niña, su padre, don Gaspar Flores, era administrador de un obraje minero de indios cercano a su casa en Quibes, en la Sierra de Lima. Una sola visita a este obraje habría bastado para que en su imaginario simbólico se transfigurara en una alegoría de la iglesia militante y triunfante. La metáfora tenía un origen bíblico. Jesús sentenciaba en el Evangelio de San Mateo: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hasta ahí la cita. Esta es la interpretación del mismo tema pintado en 1668 por el pintor italiano Lazzaro Baldi en Roma. Más parece un taller italiano de escultura en mármol que un obraje minero americano. Lo interesante es que representa a Santa Rosa vestida con el hábito blanco dominico en un taller repleto de esculturas, una de las cuales está señalando al cielo. Y luego esta pintura se mostró al costado de una escultura extraordinaria que fue hecha por un discípulo de Bernini, por Melchor Cafá, y que se encuentra en el templo de Santo Domingo de Lima y que representa alegóricamente el tránsito o la muerte de Santa Rosa. Sin duda, la visión más célebre de su vida, acontecida el Domingo de Ramos de 1617, el mismo año que Rosa murió, sucedió mientras que ella oraba en la iglesia limeña de Santo Domingo. El niño, en brazos de la Virgen del Rosario, cobró vida y con el rostro alegre le dijo: Rosa de mi corazón, sé mi esposa. A lo que ella, humillada, replicó: sí quiero, Señor. Se trataba de una escultura que en 1558 había sido encargada por el fraile español Domingo de Santo Tomás al escultor flamenco Roque de Balduque, residente en Sevilla, para la iglesia de Santo Domingo de Lima. Según fuentes históricas, la talla fue colocada en la primera pila bautismal, donde los primeros indios idólatras fueron convertidos al cristianismo. En más de una ocasión, la Virgen del Rosario había tenido milagrosas apariciones decisivas en los campos de batalla, motivo por el cual Felipe IV la nombró patrona de sus armas en los reinos americanos. En 1535, y eso es lo que representa esta pintura, los frailes dominicos invocaron su auxilio divino cuando el ejército de Manco Inca cercó el Cusco por 17 días con 200.000 flecheros indígenas, y la Virgen se apareció con el niño en brazos y arrojó al ejército inca un rocío divino que los cegó, haciéndolos perder la batalla. O sea, hizo trampa. Al desposarse con este niño Jesús, Rosa demostraba su inquebrantable fidelidad a la misión evangelizadora de la monarquía hispana en Indias.
para sus fiestas de beatificación, el tema de los desposorios místicos se convirtió en el motivo iconográfico predilecto de la bienaventurada peruana. Se mostraba a Rosa desposándose con el niño delante de indios conversos andinos. Se trataba en muchos casos de adaptaciones virreinales de estampas europeas como la conocida de Francisco Colignon. A fin de exaltar este acontecimiento, los panegiristas criollos de Rosa construyeron iconografías y adaptaciones teológicas que eran profundamente heterodoxas. En este lienzo cusqueño, por ejemplo, se sugiere que el desposorio místico de Rosa con el niño ante la Sagrada Familia estaba predestinado. Un meditabundo San José, sentado bajo un árbol con ángeles músicos, señala con su dedo el pasaje exacto en la Biblia donde se cifraba este vaticinio. Esta relectura americana de las Sagradas Escrituras era la transgresión simbólica del nuevo discurso criollista. La primera escultura que se exhibió de Rosa en la Catedral de Lima el 30 de abril de 1669, al publicarse su bula de beatificación, la representó de este modo, sosteniendo en la mano izquierda la maqueta de Lima sobre un ancla. Con la derecha sostenía al niño Jesús, o a quien ella llamaba su doctorcito, que además sostiene el anillo nupcial, dentro de un ramillete de flores y olivas. La iconografía venía de muy atrás y estaba asociada al hecho que ya en 1630 el convento de Santo Domingo de Lima formuló una petición formal para que se le otorgara a Rosa el título de patrona de Lima. La euforia limeña por su santa criolla no tenía límites. En esta estampa primitiva del grabador flamenco Juan Baptista Barbe, Rosa tan solo ostenta el título de bendita, no de beata y menos aún de santa. O sea que las imágenes de ella se hacen a pedido de los dominicos limeños muchísimos años antes que fuese beatificada y que la noticia llegara a México. En 1632, Fray Jerónimo Baptista de Bernoulli, el procurador en Roma de su proceso de beatificación, incluye en el proceso una vida manuscrita de Rosa, escrita por él, que él ilustra con dos imágenes, que sin duda son las más antiguas que se conocen de la limeña. La primera era un dibujo alegórico en tinta que él titula La Rosa del Perú, criolla de Lima. La segunda, que es esta de aquí, era un grabado diseñado por Valerien Reigart. En 1659, Juan de Vargas Machuca descodificó el significado de lo que él llama estos jeroglíficos criollos. Siguiendo a San Pablo, el ancla simbolizaba la esperanza. La ciudad de Lima era la nueva ciudad de Dios. Y las flores y las olivas alrededor del niño aludían secretamente a los nombres criollos de los padres de Rosa, que se llamaban Don Gaspar Flores y María de Oliva. Esta iconografía nacía, además, de un conocido verso de la beata peruana. ¡Ay, Jesús de mi alma, qué bien pareces entre flores y rosas y olivas verdes! Hasta ahí la cita. Su mensaje era claro: como primera santa criolla, Rosa encarnaba la esperanza y salvación de Lima. Fue en todo caso por la influencia política de los criollos peruleros en Roma que antes de su canonización, que fue en 1671, en 1669, Santa Rosa fue elegida, cosa excepcional, patrona de la ciudad de Lima. Y en 1670, el pontífice Clemente IX la declara, y lo cito, universal
y primera patrona de todo el imperio de América y el Nuevo Mundo, incluyendo las Filipinas. Esto explica las bellas tallas en marfil representando a la beata limeña con rasgos raciales orientales, como en este caso. En otras palabras, la historiadora mexicana Elisa Vargas Lugo tenía razón cuando sugería que la máxima expresión del criollismo novohispano a fines del siglo XVII era la representación de los desposorios místicos de Santa Rosa. Efectivamente, en el remate de la portada de la iglesia franciscana de Aculco, en México, encontramos en la parte de abajo a un indio de rodillas presenciando los desposorios de Rosa y, si miran bien, dentro de su escudo figura la M de México. El culto rosista articuló la primera etapa del proto-nacionalismo mexicano. Y además lo aseveró Francisco de Burgo, que era calificador del Santo Oficio de Tezoplotlán, que en 1670 decía: todos los hijos de América saben que Rosa era la flor para adorno de nuestra tierra, no para vasallaje del Imperio Español. En el Nuevo Mundo, lo decía otro historiador, otro panegirista novohispano, Juan de Arjona, decía él que los ricos y los pobres, los nobles y los plebeyos, veneraban a Rosa, entre comillas, como a nuestra santa paisana, porque tenía nuestra naturaleza criolla. Cierra comillas. El propio Bartolomé Esteban Murillo pintó los desposorios místicos de la santa por lo menos en 3 ocasiones, aunque basado en los relatos de Hansen, se tomó la licencia de escenificarlos no dentro del templo, sino al aire libre. Mientras bordaba Rosa, ella oraba, y al dar cada puntada, el niño se le aparecía cual Cupido celestial. Por eso es que la representa con los instrumentos del bordado. En 1720, el pintor novohispano Juan Rodríguez Juárez retoma la posición de Murillo, pero incluye a una devota criolla mexicana en un primer plano. Es fascinante ver cómo ha trascendido esta especie de visión canónica de Murillo, incluso, y que pasa al Nuevo Mundo. Santa Rosa fue para el Perú virreinal lo que la Virgen de Guadalupe fue para México, su santa patrona. En su novena maravilla de 1695, el Fénix criollo, el sacerdote mestizo Juan de Espinosa Medrano, decía con insolencia: con este patrocinio compita Lima con Roma, que acá tenemos nuestra Rosa. Roma podía tener a San Pedro y a San Pablo, pero, entre comillas, Lima le dará Rosa que equivalga, emule y contrapese a esas dos ínclitas cabezas del cristianismo. Con solo Rosa blasonará el Perú tanto como todo el mundo con sus apóstoles, ejemplar, idea y dechado de toda la perfección evangélica. ¿Qué decís, virrey de Dios? ¿Qué decís, órgano del Espíritu Santo? De todas las perfecciones que cifre el Evangelio, ¿es Rosa la idea, el arquetipo? De todas. Tantas llegan a caber en una virgen peruana, criolla. ¿Qué decís? Tantas. Hasta ahí Espinosa Medrano. Este es uno de los 4 lienzos pintados por Lázaro Baldi en 1668 para la Basílica de Sopra Minerva en Roma. Representa a la Beata Rosa con el niño Jesús en brazos y arrodillados a sus pies, y esto es lo más interesante, porque es la respuesta a Vargas Lugo y a Brading, ¿no? Y eso además lo puntualiza Jacinto Parra, que fue testigo ocular de cuando se inauguró el cuadro por primera vez. Dice él que estaban representados muy a lo natural de su traje y facciones las naciones del Perú y de sus provincias circunvecinas. O sea, esa es la interpretación que tenía este cuadro.
Esta es una versión virreinal de la misma iconografía que ratifica el sentido racial y unificador de este culto político religioso. Rosa era la protectora divina de criollos, indios, negros y mestizos, según la pintura en su proceso de beatificación. La identificación de Santa Rosa con la Virgen María es aquí medular. Es más, la iconografía del nacimiento de la Virgen sirvió para representar el nacimiento de la limeña. En su Arte de la Pintura, publicado en 1649, el tratadista español Francisco Pacheco analiza este grabado de Cornelis Cort, donde figura Santa Ana en una cama con cortinajes alzadas. Alegaba Pacheco que debía representársele con el semblante melancólico porque ya conocía el dolor y la misión predestinada de su hija. En el grabado, 3 nodrizas bañan en una tina de madera a la Virgen Niña, mientras que una 4ª criada calienta la toalla al fogón. Esta misma composición le sirvió a un pintor virreinal peruano para escenificar otro misterio, el milagro de la cuna a los 3 meses de nacida. Isabel Oliva ha reemplazado a Santa Ana, las nodrizas ahora son doncellas criollas, y entre ellas hay una india de espaldas, portando una yiquia o manta cusqueña. Rosa en su cuna ha reemplazado a la Virgen, y la criada al fogón tiene una mosca sobre el hombro para aludir probablemente a su origen étnico indio o judío. Ahí está el detalle. Otras composiciones del mismo tema son aún más explícitas o quizás inquietantes. Ilustran pictóricamente en qué consistió el milagro. El rostro de la párvula se convirtió literalmente en una rosa con ojos, nariz y boca. Otros pintores muestran la silueta de la niña bajo el cobertor de la cama, pero literalmente con cara de rosa, y leen el milagro como una señal divina. En 1697, desde Filipinas, el jesuita Cristóbal de Miralles recomendaba se vinculase este evento con las mariofanías de la Virgen de Guadalupe en México. Sus apariciones, decía, no podían interpretarse adecuadamente fuera del contexto sacro histórico profético americano. La Virgen de Guadalupe en México había retratado su imagen milagrosa sobre el lienzo de rosas de Juan Diego, no solo para extirpar las idolatrías indígenas, deseaba con ello anunciar desde México el nacimiento de la primera santa americana en el Perú. Y lo cito: por no dejar celosa a las 3 veces coronada ciudad de Lima, ¿qué hizo?, se preguntaba el jesuita. Pues formó de otra rosa santa y mística segundo lienzo, y retratóse en ella. Fueron aquellas rosas de México, misterio de la nuestra, que la figuraron, y prometida en ellas esta segunda imagen, que nos significan aquellas rosas de Guadalupe. Cierra comillas. En síntesis, la mariofanía guadalupana y la vida prodigiosa de la rosa limana prefiguraban la transformación del Nuevo Mundo en la nueva tierra de promisión. Al igual que Juan Diego, Rosa también recogió rosas milagrosas en su manto, pero solo para que el niño la escogiera a ella como su primera esposa predestinada americana. Son escasas las informaciones genealógicas de la parentela de la santa, pero sin duda, durante su confirmación, el propio santo arzobispo Toribio de Mogrovejo, en vez de llamarla por su nombre de pila, Isabel, la llamó Rosa. En realidad, el milagro de la cuna ocultaba un secreto familiar. En un solemne sermón predicado en Madrid
en 1668, por el franciscano criollo Fray Gonzalo Tenorio, este confesó: «Conocí muchos años a esta fragante rosa. Por su cercanía, esto incluía a su familia y confesores, y por ello podía asegurar que la santa no era española, criolla ni indígena, sino una, entre comillas, mezcla de español y india que llamamos mestizos», cierra comillas. Sus abuelos paternos fueron nacidos de España y los maternos fueron puros indios de los nuevamente convertidos, dice Tenorio. Es decir, Isabel Herrera, oriunda de Huánuco, y Francisco de Oliva tendrían ascendencia indígena, y por eso el cambio de nombre de Isabela Rosa, consagrado en el milagro de la cuna, pretendía borrar la memoria de la abuela. Esto no era un tema menor. Los dominicos tenían prohibido el ingreso de indios y mestizos a su congregación religiosa. Solo admitían a españoles y criollos. De hecho, según sus hagiógrafos, cuando era niña, la madre de Rosa le pegaba a la santa si ella respondía al nombre de Isabel. Por todo ello, el rostro de la criolla o mestiza era para sus panegidistas un jeroglífico barroco, un ícono ultraterreno que materializaba taumatúrgicamente un mensaje cifrado de Dios. Así, antes de fallecer, la cara de Rosa se transfiguró por segunda vez. Se instrumentalizó su apariencia física para escenificar otro misterio americano. Por sus duras penitencias y vida contemplativa, basada en la espiritualidad dominica, ignaciana y teresiana, Santa Rosa, siendo laica, fue hipostasiada interior y exteriormente en la figura mesiánica del amado celeste. Su rostro mutó, esta vez en la sagrada faz de Jesucristo, agonizante en la cruz. El grabado, donde se ilustra esta transposición en su lecho de muerte, lleva la siguiente leyenda: el alma de su bello cuerpo no quiso separarse a menos que la viesen transformarse en Cristo muriente. Cierra comillas. Con ello, la sangre y raza americana, estigmatizada por algunos peninsulares, devenía en la casta depositaria de los más altos privilegios y prodigios divinos. Por todo ello, cuando en 1750 Carlos III prohibió la admisión de indios y mestizos a las aulas universitarias y a los noviciados de las órdenes religiosas, la aristocracia inca recurrió a la amenazante retórica profética de la Biblia y denunció a la corona española ante Roma. Un memorial de Tenor Lascasiano, escrito en latín hacia 1751 y atribuido al lego franciscano mestizo de sangre real, Fray Calixto de San José Túpac Inca, fue dirigido al pontífice Benedicto XIV. El título del opúsculo lo decía todo: el Planctus Indorum Christianorum in America Peruntina, el llanto de los indios cristianos en la América peruana. El memorial le solicitaba a su santidad revocase el patronato regio entregado a los reyes católicos y a sus sucesores. Carlos III había roto el pacto de vasallaje entre Carlos V y Manco Inca al dejar que la nación indiana tuviese pastores espirituales, al impedir que la nación indiana tuviese pastores espirituales propios para que ellos pudiesen administrar la Eucaristía. Con ello, los indios y mestizos quedaban desterrados del cuerpo místico de la Iglesia. El memorialista le recuerda al Papa que Santa Rosa,
la primera santa americana, era mixta o mestiza. Sin duda, aparte de Santa Clara de Asís, Rosa es la única otra santa representada en todo el arte americano y español donde se la muestra sosteniendo la custodia, que suelen sostenerla solamente el clero masculino, y además defendiendo la Eucaristía de los moros y en compañía del rey de España, de Carlos II en este caso. Entonces, una iconografía más política que esta ya es imposible, ¿no? La Eucaristía, por supuesto, era el máximo emblema del imperio austroandino. La respuesta indígena ante las reformas borbónicas no se hicieron esperar. En el siglo XVIII, durante las rebeliones indígenas preindependentistas del sur andino, Rosa aparece al interior de las iglesias rurales de Huaro y Oropesa como el símbolo restaurador de un nuevo imperio católico de los incas que sustituiría al despotismo ilustrado borbónico. En otras iglesias aparece con sus emblemas criollos, acompañada por donantes indígenas. Según el viajero inglés William Bennett Stevenson, desde 1662 se difundió por vía de quipus, desde la ciudad del Cusco hasta Huarochirí, que está en la serranía de Lima, una profecía política apócrifa, atribuida a Santa Rosa, según la cual, después que dominaran los reyes de España tanto tiempo como los incas, el cetro caería de sus manos y retornaría un inca para restaurar el Tahuantinsuyo. Algunos lo asociaban con el culto creado por los jesuitas, con estas representaciones del niño Jesús inca. Es un niño que lleva mascaipacha con el torreón sobre la cabeza, que fue la divisa heráldica consagrada entregada por Carlos V a la aristocracia cusqueña, y luego tiene el sacerdote, luego tiene el hábito de sacerdote, tiene el mundo en una mano y está en actitud bendiciente, y luego la mascaipacha sobre la frente, y las hojotas de los incas, y en realidad es la pintura de una escultura, ¿no? Es el retrato de una escultura. La escultura fue prohibida por el obispo Moginedo a finales del siglo XVII por considerarla completamente idolátrica y porque no quedaba claro si es que era un niño Jesús vestido como inca o si más bien lo que se estaba diciendo es que el inca católico era en realidad el nuevo Mesías. Según el testimonio del capitán español Sebastián Franco de Melo, quien sofocó la rebelión de Huarochirí y mandó ahorcar y fusilar a los cabecillas rebeldes, Antonio Cabo, que era uno de los gestores políticos de esta rebelión de 1750, dice que él apeló a sus falsas revelaciones sobrenaturales para convencer a los indios que Santa Rosa tenía garantizada la victoria. Otro cabecilla, el cacique indígena Francisco Santa Cruz, antes de ser fusilado en Huarochirí, delante de 1000 indios, encomendó su alma a la patrona de esta insurrección política, suplicándole: Madre mía, Santa Rosa, en tus manos pongo mi espíritu para que sea presentado ante nuestro Señor Jesucristo. Cierra comillas. Al no cumplirse el vaticinio, que estaba programado para 1750, la profecía fue reescrita, reprogramada y adaptada a nuevas revueltas en 1777, en 1780 y en 1805. En la de 1777, que era el año de los 3 sietes, la supuesta fecha pronosticada para el retorno del Inca fue nada menos que Túpac Amaru II, quien presentó su expediente de nobleza ante la Real Audiencia de Lima, alegando, entre comillas, que él era el último del tronco de los incas que murió por orden del virrey don Francisco de Toledo, cierra comillas.
Posteriormente, las autoridades españolas descubrirían que este trámite administrativo formaba parte de una estrategia jurídica para legitimarse como inca y aseverar, entre comillas, que había llegado el tiempo de la profecía de Santa Rosa, en que había de volver el reino al poder de sus antiguos poseedores y que en este concepto iba a exterminar y dar fin con los europeos que existían en él. Cierra comillas. El Santiago Matamoros de la Reconquista y el Santiago Mataincas de la Reconquista, con Túpac Amaru, se convierte en Santiago Mataespañoles. Y durante sus revueltas le amarraban las patas a las esculturas de Santiago sobre su caballo dentro de las iglesias, por si acaso, para que la efigie no cobrara vida y apoyara la causa de los realistas. Y este es un grabado que ha sido encontrado recientemente por un anticuario argentino y que sería la única representación que existe o que ha sobrevivido en todo el virreinato de Túpac Amaru II durante su rebelión de 1780. Lo interesante que lleva sobre su cabeza, sobre su vincha, el mismo símbolo que utilizaba el niño Jesús Inca, que es el torreón de Carlos V, ¿no? Y que era un emblema para las ruinas de Sacsayhuamán en Cusco. Lo interesante es que para legitimarse inca, él acude a la administración española para que reconozcan sus títulos nobiliarios, ¿no? O sea, ese es un tema jurídico muy interesante. El grabado alegórico, incluso, que sirvió para ilustrar un bello poema heroico a Santa Rosa que se publica en Madrid en 1711 por el conde de la Granja, Luis Antonio de Oviedo y Herrera, que dicho sea de paso, existe una visión manuscrita en la biblioteca de Lázaro Galdiano, toda ilustrada a tinta en Madrid. Vemos cómo aquí aparece el rosal, que sale desde el escudo de Lima, con Santa Rosa y sus símbolos criollistas, América como una india desnuda, con carcaj y penacho de plumas, y luego este gran poeta español, ¿no?, con la pluma al aire, cantándole a la rosa criolla, ¿no? Y además su poema en realidad es una oda al imperio español. Sin embargo, vemos cómo el pintor andino ha eliminado al conde de la Granja y lo ha sustituido nada menos que por un miembro del movimiento nacional inca del siglo XVIII. Para los españoles, la construcción criolla del culto político a Santa Rosa era inseparable del proyecto imperial hispano. Por ello, no deja de ser sintomático, como lo ha ya señalado Luis Eduardo Buffardén, que en las postrimerías del virreinato peruano, entre 1808 y 1816, cuando ya resonaban las primeras revueltas preindependentistas en Buenos Aires, Cusco y Alto Perú, el virrey Abascal impulsa en Lima una sagaz política de alianzas estratégicas con la élite criolla que incluso denomina Concordia Española. Para ello, en diversas iglesias de Lima se auspiciaron programas iconográficos de gusto neoclásico en las que Rosa encarnaba la benigna sujeción del Perú a la corona española. Para la Catedral de Lima, el arquitecto Matías Maestro pintó este lienzo donde se ve a la criolla venerada y conversando con los doctores de la iglesia. Pero el detalle más interesante es lo que sucede en la parte alta del lienzo, donde en el cielo, entre nubes, se divisa el apóstol San Marcos, alusivo es el santo patrono de la Universidad de San Marcos, en Lima, la primera universidad de América, según algunos, sosteniendo un espejo donde se reflejan las dos columnas de Hércules, que están aquí. Un jeroglífico político del Imperio Español.
O sea, rosa simbolizaba para los criollos y para los españoles el primer fruto de santidad en Indias gracias a la evangelización española. Pero los emblemas políticos, por su propia naturaleza, son ambivalentes y significan diferentes cosas para los actores sociales. Y por ser el emblema profético de resistencia cultural inca, durante el Congreso de Tucumán de 1816, el general San Martín proclamó a Santa Rosa patrona de la independencia americana y el 8 de octubre de 1821 la ratificó como patrona y tutelar de la Orden del Sol del Perú. En esta acuarela de Pancho Fierro, un pintor mulato, un soldado patriota levanta la efigie de Santa Rosa en medio de una fiesta independentista entre cohetones y danzas populares. Paradójicamente, el ideólogo que consolidó esta mirada patriótica de la limeña fue el francmasón chileno Francisco Bilbao Barquín. Refugiado en Lima, publicó en 1852 un tratado sobre la vida de Santa Rosa, donde la describe, y lo cito, como la encarnación del genio de la nacionalidad y el máximo símbolo del mestizaje racial americano. Cierra comillas. En esta fotografía de Miguel Chani, tomada en Cusco en 1921, durante una celebración conmemorativa de la independencia, se reproduce una alegoría patriótica donde figura Santa Rosa, ya secularizada, como el referente emblemático de la nueva república. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón, por esta conferencia fascinante y muchísimas gracias por tu generosidad compartiendo con nosotros esta impresionante colección de pintura, de fotografía, de escultura, de arte representando la iconografía de Santa Rosa y por tu recorrido histórico y tocando tantísimas facetas, tantísimas interpretaciones. Así que ha sido impresionante. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta. Invitamos al público a formular comentarios. Gracias, Marta, y muchas gracias. Me pareció, ¿funciona esto? Me pareció fascinante y me quedé pensando en formas de apropiación que acaban siendo formas de cooptación. Y quería que dijeras un poquito más sobre estas maniobras que intentan dar cuenta quizá de la polivalencia referencial de Santa Rosa, pero en última instancia, como acabaste, con una visión de la nación donde, aunque tenga lugar en Cusco, la veo muy blanqueada y me parece tan significativo que ella cruce las fronteras de raza, pero también de género. Ese final en que se masculiniza es como transformarla en el símbolo más potente. En fin, era con ganas de oírte decir un poquito más sobre este aspecto de cooptación. Bueno, para empezar, Santa Rosa significaba diferentes cosas para los diferentes miembros del sistema de castas peruano. Para los españoles, ella es el primer fruto de santidad americana. O sea, de alguna manera, los conquistadores y los misioneros cumplieron su misión, la evangelización fue exitosa, la santidad era posible en el Nuevo Mundo. Los criollos tienen una lectura distinta al promover la llegada de Rosa a los altares. Ellos definitivamente tienen una afinidad con la espiritualidad hispana, pero es una espiritualidad distinta.
la leen más como una piedra fundacional de una iglesia americana, ¿no? Con incluso una estética más barroca y quizás con una teología más medieval, tanto en sus prácticas devocionales como en sus idearios simbólicos. Luego, para los indios, y esa es la parte más interesante, ¿no? Se descubre, en realidad solamente hay, o sea, desde un punto de vista documental, se ha perdido toda digamos, la documentación genealógica de los padres de la santa, ¿no? Incluso cuando en el libro de bautismo, en la iglesia de San Sebastián de Lima, figuraba su nombre de Isabel, que es el nombre de la abuela indígena. El padre Juan Meléndez, que es el biógrafo oficial de la Orden Dominica, relata otro milagro, que es cuando al amanuense que iba a apuntar el nombre de Isabel, se le cayó el pomo de tinta china negra y borró el nombre, y entonces tuvieron que poner el nombre de Rosa. O sea que hay todo tipo de estrategias para ocultar el nombre de la abuela indígena. Y luego el milagro de la cuna en sí mismo, ¿no? El hecho que se hable de ella como una rosa. Las rosas son de Castilla. Entonces es todo un vocabulario simbólico para asociarla con España o con la cultura criolla. Pero la noticia sale, porque lo dice Gonzalo Tenorio, que era un confesor franciscano de la familia, y lo dice nada menos que cuando Jacinto Parra publica Rosa laureada entre los santos, en 1668, que es la colección de sermones y la descripción de las fiestas que se hacen en Madrid y en Roma por su beatificación. El último sermón es el de él. Y él no solamente dice que él conocía a los padres y que en realidad ella no era ni criolla, ni española, ni india, sino mestiza, porque era mixta y revela el origen indígena de los abuelos maternos, ¿no? Ahora, independientemente de que sea verdad o mentira, digamos, como hecho histórico, lo que es fascinante es lo que él hace teológicamente con ese dato, y luego cómo eso es usado políticamente por la nobleza inca del Cusco, que a través del Planctum Indorum, este manuscrito revolucionario, esta carta que se le envía al rey después de la rebelión de Huarochirí de 1750, ahí se establece que Carlos III ha quebrado el pacto de vasallaje al impedir que los indios puedan ser sacerdotes católicos e ingresar a la... Y es ahí donde le dedican toda esta parte sobre el tema de Santa Rosa como mestiza, que es lo que al final va a justificar todos estos ciclos de profecías, en donde es ella la que va a anunciar el retorno de un Inca mesiánico asociado con esta iconografía turbadora y ambivalente de un niño Jesús con mascaipacha, ¿no? Y un cuinca, ¿no? Y ojotas, ¿no? Que Mollinedo, siendo madrileño y obispo del Cusco, se da cuenta inmediatamente del contenido subversivo de esa iconografía y las manda a sacar de todas las iglesias dentro de la diócesis de Cusco. Una brevísima pregunta adicional. Veo muy bien cómo, desde el punto de vista de la nobleza inca, era una maniobra muy hábil. A nivel de la cultura popular indígena, ¿esto funcionó? O sea, ¿tenemos representaciones de Santa Rosa como parte de un imaginario? Sí, por supuesto. Funcionó y sigue funcionando. Y los que la blanquean, en realidad, son los indigenistas de inicios del siglo XX, que la veían como una beata blancona, cargada de cilicios, un poco mal de la cabeza, ¿no? Pero esa no era la visión que tenía la nobleza inca del Cusco de ella. Esa no es la visión virreinal. Y tampoco es la visión que tuvieron los revolucionarios de Buenos Aires a inicios del siglo XIX, ¿no?
cuando la nombran patrona de la independencia en el Congreso de Tucumán. Caballero. Sí, muchas gracias. Mi pregunta se parece mucho a la segunda pregunta que hizo perdón, Diana, ¿no? Sí, un poco vi que primero, gracias por la presentación tan ilustrativa. Yo soy peruano y claramente no hemos crecido aprendiendo mucho de la complejidad de un personaje que es tan importante en el Perú. Tiene un feriado, o sea, tiene una connotación muy importante hasta en el calendario, ¿no? Pero poco se ve la complejidad del personaje. En una de las imágenes mostró la flexibilidad de la representación hasta con facciones asiáticas. Sí. Pero al menos no de manera extendida y popular, no estoy familiarizado mucho con representaciones indígenas de Santa Rosa. Y aprovecho para preguntarle qué fue lo que pasó, qué impidió que eso ocurra o qué estrategias hubo, a diferencia de la Virgen de Guadalupe, que también mencionó en su presentación, que ella sí, hasta el día de hoy, incluso en la cultura popular, se le conoce como la Virgen Morena. Pero no podríamos decir lo mismo de Santa Rosa. Definitivamente, sí. Porque además en sus hagiógrafos hablan de ella como de la que la comparan con la rosa precisamente porque era sonrosada, era blanca y sonrosada, ¿no? Pero probablemente dentro del sistema de castas era una castiza. O sea, predominaban en ella los rasgos europeos, pero ya era de sangre mezclada. Y además hay un detalle interesante en el proceso de beatificación donde la madre, y en realidad nadie le había preguntado, asegura de que Santa Rosa solo había bebido leche de sus pechos, porque la leche se convierte en sangre. Y entonces si habían bebido leche de una mama india o negra, podría argumentarse que ya no era de sangre pura. Que era todo un debate que se dio en el siglo XVII y XVIII. Si los criollos, al tener sus mamas negras, de alguna manera heredaban los vicios y las idolatrías y malas costumbres, ¿no?, de los africanos, ¿no?, o de los propios indios que eran descendientes de idólatras, ¿no? Pero sí es un tema interesante el tema de género, definitivamente, porque ella termina siendo representada haciendo labores varoniles, ¿no? Como el tema del obraje minero. ¿Dónde se ha visto un obraje minero a cargo de mujeres? O sea, hablando de estudios de género, me parece absolutamente fascinante, ¿no? Y luego ella como mujer no podía predicar, ¿no? San Pablo culpa a Eva, ¿no?, de la caída del hombre. Fue por Eva que Adán fue expulsado, que el hombre primordial fue expulsado del paraíso. Entonces San Pablo dice que las mujeres no se deben formar órdenes de predicadoras de mujeres, solamente de varones, ¿no? Pero las mujeres en la cultura barroca son las que tienen las grandes revelaciones, como en el caso de Teresa de Jesús, y lo que es fascinante es la relación entre las beatas, que están a medio camino del convento y del hogar, ¿no? Toman voto de castidad y de pobreza y de obediencia, pero en realidad no son ni monjas ni mujeres casadas, ¿no? Entonces ahí habitan un territorio liminal que es fascinante porque sus confesores al final trabajan territorios liminales de la teología a través del universo visionario de las propias beatas. Entonces las meten en la Inquisición, las sacan en la Inquisición, en algunos casos corrigen sus cuadernos, los inquisidores se jalan de los pelos, diciendo no es posible de que los propios confesores estén apoyando a estas mujeres ilusas. Hay ahí todo un tema por profundizar, ¿no? Creo que hay una pregunta de los asistentes por Zoom Virtuales. y la va a leer en alto Joseph, nuestro research assistant. Joseph, adelante. No se escucha, es lo malo.
try now, Joseph? Ahora sí. Sí, ahora te oímos, Joseph. Sí, es que no te oíamos, perdona. Vuelve a empezar. Sí. Sí, entonces, bueno, yo quería agradecerles primeramente por esta intervención tan interesante. La pregunta viene de Cristina Morilla y pone, ¿se ha leído a Santa Rosa en clave feminista alguna vez? En plan feminista. Clave feminista pone, pero sí. Bueno, estoy seguro que es una beta por explorar, pero sí hay algunas investigadoras como Caroline Bynum, por ejemplo, que por años viene trabajando a las beguinas medievales y todos estos discursos de género que se crean a finales de la Edad Media, ¿no? y que pueden ser aplicados perfectamente a las experiencias visionarias de Santa Rosa. Muchísimas gracias. Muy interesante y muy, muy bello todo lo que ha enseñado. Unos cuadros, unas pinturas, unos coloridos estupendos. Me he fijado en una imagen. Había un sacerdote que si lo ampliamos, sacamos el zoom de su cara, me recuerda mucho al caballero de la mano en el pecho o incluso la figura central del entierro del conde de Orgaz. Y no sé si usted lo ha notado y, No, y no lo he notado. qué pintor sería ese. ¿Cuál es el cuadro? Pues no lo sé, pero serán unos 10 más para atrás. A ver. ¿A esa? Ahí el sacerdote. Ya. Si hacemos una ampliación de su cara, Sí. me recuerda mucho Puede ser. pinturas del Greco. Sí. ¿no? Pero no puede ser el Greco porque por las fechas. ¿no? Claro, por supuesto. Yo quería preguntarte, Ramón, estas distintas visiones de Santa Rosa, no las de ella, sino las visiones dadas sobre Santa Rosa, tan dispares, se han reflejado, ya sé que tu investigación es en la pintura, pero ¿sabes si se han reflejado también en la literatura, a lo largo de la literatura? Visiones asociándolos unos más al patriotismo, a la independencia del Perú, a los indígenas, otras más a esas interpretaciones más. Bueno, en realidad la simbólicas. clave para descubrir esto son los sermonarios, ¿no? Hay que leerse muchos sermones Claro. del siglo XVII, XVIII y XIX, ¿no? Porque el predicador no solo, utiliza las fechas de los santos para hablar del santo, sino que suele incorporar en su oratoria sagrada la descripción de los cuadros que están dentro de la iglesia. Y entonces al final él termina haciendo el trabajo del iconólogo, que es leer la imagen para los feligreses. Después de todo, las pinturas virreinales son sermones para los ojos, porque uno de los motivos por los cuales el arte virreinal es anónimo es porque en los virreinatos la pintura cumplía una función catequética y didáctica, ¿no? Entonces, en realidad no importaba quién hacía la pintura, lo importante es qué es lo que dice la pintura, ¿no? Lo que es extraordinario es cómo los modelos visuales europeos que llegan a América a través de los grabados flamencos, italianos, españoles, alemanes, son modificados por los artistas andinos de tal modo que no solamente cambian la composición original, sino que le dan un sentido americanista. Por dar un ejemplo, las representaciones de los tres Reyes Magos con el Niño Jesús. En el Perú existen 2 o 3 representaciones donde uno de los 3 incas es el Inca Rey. Con lo cual se sugiere
que el Inca había tenido conocimiento del Dios verdadero, entre comillas, antes de la llegada de los españoles. Tema además que fue formalmente prohibido en el Tercer Concilio Limense, porque si los indios del Perú habían tenido conocimiento del Evangelio y un apóstol de Jesucristo se había escapado y no había llegado a India, sino a las Indias, ¿no? De hecho hay ciclos, míticos, que hablan de Santo Tomás Quetzalcóatl en México, ¿no? Hay un libro de Jaime Cuadrillello estupendo que se llama Las Glorias de Tlaxcala, que son todas las series que se pintaban sobre este apóstol de Jesucristo en Nueva España. Y en el Perú es Santo Tomás Tunupa, que es una suerte de héroe civilizador que los incas martirizan. Ahí no se convierten como en México. Acá persiguen al apóstol de Jesucristo. Pero la consecuencia de eso es que los indios serían apóstatas, ¿no? Entonces tampoco era recomendable, digamos, que ese mito cobrara mucho cuerpo, ¿no? Pero sí explicaba otras cosas, como las similitudes entre algunos elementos de la religión preincaica, el culto al sol, por ejemplo, con el culto a Cristo Rey como sol de justicia o sol del sol. Entonces ahí entra todo un vocabulario simbólico que viene en realidad del humanismo renacentista y del neoplatonismo, ¿no? El propio Garcilaso de la Vega, que es un pensador neoplatónico, ¿no? Y escribe una gran fábula que es sus comentarios reales, ¿no? Donde dice que en realidad Dios puso en esta noche, de la larga noche de las idolatrías, la estrella del alba, que era Manco Cápac, para que ilumine y que prepare el camino, ¿no? Con el monoteísmo solar, que prepare el camino para la llegada del sol de justicia traído por la Casa de Austria Española, ¿no? Mencionaste en un momento que uno de los cuadros estaba en Chile. Quería preguntarte, ya para acabar, si no hay más preguntas, si muchas de estas pinturas se han mantenido, ya sé que algunas no se hicieron en Perú, pero si muchas se han mantenido en Perú o están desperdigadas por la gran mayoría de Hispanoamérica. estas pinturas están en el Perú. Amén. Sí, sí. Sí, en conventos, en colecciones privadas, en iglesias, sí. No sé si sabes, aquí cerca hay una parroquia de Santa Rosa de Lima, St. Rose of Lima. Ah, sí, pues no he ido a verla. Lo Sí. encontré el otro día, Ya. preparando el anuncio de Muy bien. la conferencia. Bueno, pues si no hay ninguna intervención más. Ay, sí, hay una pregunta por Zoom. Vale, pues acabamos con ella ya. Raquel Chan Rodríguez quiere saber, no pudo asistir en la primera parte, pero quería saber si usted habló del padre de Santa Rosa y si era de Puerto Rico. De Puerto Rico. Raquel, ¿cómo estás? Si era de Puerto Rico, definitivamente así lo dice él mismo en el proceso de beatificación, porque en algún momento dado se cuestionó si es que él era español o de Puerto Rico, y él mismo dice de dónde proviene. O sea que no cabe la menor duda. Era don Gaspar Flores, que era arcabucero del virrey Toledo, nada menos. Y fue el que ayudó con la captura de Túpac Amaru primero, y era traductor del quechua. O sea que el padre conocía el quechua. Y eso también es delatador, habría que ver dónde lo aprendió, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Ramón. No, Tiene gran honor muchísimas estar. ramificaciones este tema hacia atrás y hacia adelante, y Sí. toca muchísimos campos, muchísimas disciplinas. Es un tema verdaderamente apasionante, además de importante, interesante. Así que te damos un aplauso de No, a agradecimiento. ustedes por su paciencia, interés. Gracias. Gracias. Y quiero agradecer también la presencia de los asistentes que nos han seguido por Zoom, que cada vez les vamos sintiendo más cerca en estos Sí, eventos muchísimas híbridos. gracias a todos por las preguntas. Los visibles y los invisibles. Gracias. Gracias. Gracias.